Nos proponemos hallar la distancia del punto A, definido por su proyección horizontal y el valor de su cota expresada en metros, a 5 metros, y el plano definido por estas dos horizontales de cota 1 y cota 2 metros. Suponemos que estamos trabajando a escala 1:200. Se recordará que para hallar la distancia de un punto a un plano es la mínima distancia, es decir, la que obtenemos al dibujar una perpendicular por el punto al plano. Esa perpendicular tendrá un punto de intersección con el plano, al que hemos llamado I, siendo la longitud real del segmento AI la distancia buscada. Entonces, aplicando esto al sistema de planos acotados que tenemos aquí representado, lo primero que hacemos es hallar la perpendicular al plano por el punto. Para ello se recordará que una perpendicular a un plano, desde un punto, tiene su proyección perpendicular a las horizontales del plano. De ahí el que por este A5 hagamos la perpendicular. Bien, a continuación tenemos que hallar la modulación de esa recta, modular esa recta. El módulo del plano sería esta medida a escala, el módulo a escala sería esta medida, y tenemos que hallar la modulación de la recta perpendicular. Se recuerda que si el módulo del plano lo expresamos en metros y en valor real, el módulo de la recta sería la inversa de ese valor. O sea que si por ejemplo estos son 4 centímetros, pues 4 centímetros por 20 son 80 centímetros, que son 0,8 metros, y la inversa de 0,8 sería el módulo de la recta perpendicular. Vamos a hacerlo de una manera gráfica, sin embargo. Entonces lo que vamos a hacer es tomar este segmento y, como es una diferencia de cotas de 1 metro, vamos a hacer aquí una perpendicular y vamos a llevar 1 metro a escala. 1 metro a escala 1:20, pues serían 1 metro que son 100 centímetros, entre 20, pues 100 entre 20 son 5. Y entonces este sería el segmento de la 1 metro a escala. Uniríamos ahora este punto con este mediante una recta y le haríamos una perpendicular que corta la prolongación precisamente en este punto. Esta prolongación de la perpendicular tendríamos este punto. Y ese sería la distancia desde este punto hasta este sería el módulo de la recta perpendicular, que lo vamos a dibujar aquí en color rojo. Sabemos que el sentido de aumento de cotas de una recta perpendicular a un plano es contrario al sentido de aumento de dichas cotas del plano. Por tanto, como las cotas del plano aumentan en este sentido hacia la parte inferior, del 1 al 2 va aumentando de cotas, pues en ese mismo sentido en la recta perpendicular irán disminuyendo. Lo cual significa que este segmento rojo, que es el módulo de la perpendicular, lo vamos a poner a partir de este punto sucesivas veces para tener los distintos puntos de cota entera de la recta perpendicular. Si este es el 5, el 4, el 3 y el 2. Hay que tener esa precaución, es decir, que si el plano crece en este sentido, la recta perpendicular decrece en ese mismo sentido. Ya tenemos hecha la recta perpendicular. A continuación hay que hallar el punto de intersección de la recta y el plano. Para hallar la intersección de una recta y un plano, se recordará que tomamos un plano auxiliar que la contenga, tomando horizontales por los puntos de cota entera de la recta, paralelas entre sí y en cualquier dirección. De ahí generamos los infinitos planos auxiliares posibles, dado que por una recta pasan infinitos planos. Pues vamos a trazar por el punto 2, por ejemplo, una recta cualquiera, y por el punto 3, de cota 3 de la recta, una paralela. Esta es la horizontal de cota 3, que lo que hemos obtenido ha sido esta, la hemos obtenido simplemente llevando esta medida a continuación. Este es el plano, esta es la horizontal de cota 2 del plano y esta es la de cota 3 de un plano auxiliar que contiene a la recta roja. Hallamos la intersección de ese plano con el plano dado. Por tanto, la horizontal de cota 2 del plano dado y la horizontal de este plano auxiliar de cota 2 se cortan en este punto. Y la de cota 3 de este plano y la de cota 3 de este plano se cortan en este punto, los cuales, unidos, determinan la recta intersección del plano auxiliar con el plano, digamos, definido inicialmente. Esa recta corta a la perpendicular en este punto, que sería la intersección de la recta perpendicular con el plano. En este caso se ha producido la casualidad de que esa intersección se produce justo en el mismo punto de cota 4. En general no tiene por qué ocurrir. Y entonces ahora ya este sería el punto de intersección. Y ahora solo hay que hallar la magnitud de este segmento. Para ello lo que haremos será trazar una perpendicular por uno de los extremos y llevar en esa perpendicular la diferencia de cotas. En este caso la diferencia de cotas es 1 metro. Entonces simplemente pues llevaríamos 1 metro a escala, que es esta misma medida que teníamos antes, y ahora uniendo este punto con este tendremos aquí la longitud real de la distancia. La longitud real de la distancia a escala 1:20, evidentemente. Tomaríamos esta medida, que supongamos que la medimos
y nos sale 80,8 milímetros en este esquema, en este dibujo, en este tamaño que estamos trabajando, y ahora eso lo tenemos que pasar a valor, digamos, real. Entonces los 80,8, puesto que estamos a escala 1 es a 20, son milímetros, lo multiplicamos por 20, dan 1616 milímetros, que pasado a metros da 1,616 metros. Y esa sería la distancia de ese punto a ese plano. Aquí vamos a hacer ahora una cosa, vamos a eliminar esto, por ejemplo, vamos a eliminar esto y a eliminar esto, y vamos a suponer, vamos a borrar aquí, vamos a suponer que la recta intersección, no lo vamos a inventar, la recta intersección de los dos planos viniera aquí, porque digamos que la casualidad de que esa intersección corte aquí en el punto 4 es bastante grande. Supongamos que se produce aquí la intersección. ¿Cómo hallaríamos esta distancia? Pues vamos a hacerlo de una manera muy sencilla. Y va a ser lo siguiente. Lo primero vamos a recortar aquí, a borrar este tramo. Este sería el punto I, vamos a poner la letra, si se quiere, pues para saber que ese es el punto de la intersección. Este es el punto I y vamos a marcar aquí con un punto para saberlo. Entonces aquí podemos coger y decir, bueno, pues como este es el punto de cota 4 y este es el de cota 5, y este es el de 3, pues vamos a levantar pues por aquí 3 metros a escala y por aquí 5 metros a escala. También podríamos levantar 2 metros a escala. Como hay una diferencia de cotas, vamos a llevar el segmento del 3 al 5. Como hay una diferencia de cotas de 2 metros, pues podemos poner esta medida aquí 2 veces, en la perpendicular trazada por A, una vez, y la ponemos una segunda vez, 2 veces, que son los 2 metros a escala, y por el punto 3, pues no llevamos 0, puesto que vamos a hacer una diferencia de cotas de 2 metros. La verdadera magnitud del segmento este sería esta. O sea, la verdadera magnitud del segmento 3,5 de esa perpendicular sería este segmento a escala. Pero como no quiero el 3, sino que quiero el I, no hay más que por ese I hacer una perpendicular aquí a esta recta, y tendríamos que aquí nos determina este punto. Y entonces este segmento sería la distancia a escala en ese caso. O sea que, y esto sería la cota, el incremento de cotas del punto I respecto al punto 3 sería esta medida a escala. O sea que nosotros, por ejemplo, perfectamente, o sea que la distancia sería, vamos a marcarlo, ya digo que por los datos nos ha salido la coincidencia de que el punto de intersección tenía cota 4, esta sería la distancia a escala, y ya aplicaríamos lo que hemos hecho aquí para el cálculo de la distancia real. Si quisiéramos saber la distancia, de la altura del punto I, la cota del punto I, pues en el supuesto que estuviera aquí, no aquí hubiera sido 4, evidentemente, que era nuestro caso. Pero supongamos si quisiéramos saber la cota del punto I, pues sabemos que si este es 3, a los 3 metros hay que incrementarle esta medida a escala. Entonces nosotros lo que haríamos sería medir esta longitud, que nos mide 33,8 milímetros, y entonces lo que haríamos sería multiplicar 33,8 por 20, nos sale eso en milímetros, dividimos por 1000 y lo tendremos en metros, y el valor que nos salga aquí será, pues a lo mejor un 0,6 metros. Pues eso ¿qué quiere decir? Pues que la cota de este punto sea 3,6, puesto que hemos tomado como referencia de alturas este punto de cota 3. O sea que si esto quisiéramos eso, sería simplemente multiplicar esos 33. O sea que entonces obsérvese que estos 33,8 se multiplican por 20, que es lo que estábamos diciendo. Eso nos da 670.